Buenos días a todos. Hoy martes empezamos la clase número 3, la segunda semana del semestre. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo en la clase anterior? En la clase anterior empezamos a analizar todo lo que tiene que ver con nociones de sismología. Entonces empezamos desde lo más básico, ¿verdad? Que fue un poco entender cuál era la estructura que tiene la Tierra. Voy a hacer un pequeño repaso. Entonces teníamos la estructura de la Tierra, las distintas capas, el manto, la corteza, ¿verdad? Y teníamos el núcleo y veíamos cuáles eran su estructura, sus dimensiones, más o menos, sus características, que había un aumento de temperatura a medida que nos adentramos dentro de la estructura de la Tierra, y que había un proceso de convección dentro del manto, que eso producía que hubiera esto de la teoría, lo que se conoce como la teoría de placas, en la cual tenemos un movimiento que produce que las placas estén en continuo desplazamiento, generándose nueva placa en unos puntos y en otros volviendo dentro, generando zonas de subducción, ¿ya? Y adicionalmente este movimiento también genera que haya entre las placas a veces movimiento uno con respecto a otro de tipos transformantes o transcurrentes también, como se menciona. Entonces tenemos nuestra estructura, que conocemos la estructura de la Tierra. Inicialmente era una gran placa y a medida que han pasado los años, en tiempos geológicos nuevamente, hemos llegado a la formación que conocemos hoy en día, donde tenemos nuevas placas formadas entre medio, nuevas placas oceánicas, y que estas placas oceánicas van a delimitarnos los puntos de zonas de contacto. Entonces tenemos puntos donde está saliendo nueva placa, tenemos puntos donde está subductando la placa y tenemos otros puntos donde las placas están una con respecto a la otra moviéndose o desplazándose. Entonces los puntos más importantes, en nuestro caso, para la zona sísmica chilena, vamos a tener el proceso de subducción, donde tenemos una placa subducta con respecto a la placa continental, y en la zona de contacto se pueden generar terremotos de gran magnitud, pero también tenemos en la parte interna, intraplaca, en la cual podemos tener, debido a las tensiones que se producen por el proceso de generación de nueva parte, más el proceso de convección, se producen tensiones internas que pueden llevar a generar terremotos, que son los terremotos intraplacas. Pero también tenemos terremotos corticales, que son debido a las compresiones que se producen, generan deformaciones y tensiones dentro de la placa continental, que como tenemos una zona que es completamente heterogénea, podemos generar algún tipo de daño en esa zona que puede llevar a la generación de algún terremoto. Entonces, los puntos más importantes, de nuevo, la zona transcursiva, donde tenemos transformantes, la zona de generación de nuevas placas o divergentes, y las zonas convergentes, donde tenemos, y por el proceso de tensiones internas, podríamos llegar a generar grandes terremotos debido a que la zona de contacto es bastante amplia, ¿verdad? Y tenemos una larga zona que se puede romper esta zona de contacto. Después vamos a ver en más detalle cómo es en realidad esta zona de contacto, qué es lo que se ha podido estudiar y qué definiciones o datos sabemos sobre esto. Algo que avala la tectónica de placas es el proceso de, si evaluamos el tiempo de cada una de estas placas, vemos cómo hay zonas donde la placa tiene menos cantidad de años y otra mayor cantidad de años debido a la zona cuando se formó, y vemos zonas que son mucho más oscuras o que tienen placas mucho más jóvenes. Eso quiere decir que la producción en esta zona es mucho más alta que en esta otra zona, por lo tanto vamos a tener una acumulación de energía mayor a medida que pasa el tiempo.
¿Alguna duda o consulta hasta acá? Simplemente un repaso rápido de lo que habíamos visto. Entonces, vamos, ¿cómo era este proceso? Teníamos, y también habíamos dicho que en Chile tenemos, en la parte, obviamente, a lo largo de Chile, tenemos la zona de subducción, pero a medida que nos alejamos o nos adentramos más en el sur de Chile, vamos a ver que cambia el tipo de falla que nosotros podemos tener y pasamos a una combinación en la cual tenemos la placa antártica y tenemos la placa de Scotia, que están una con respecto a la otra generando tensiones y por lo tanto ahora podemos tener un tipo más transformante de falla en esa zona. ¿Qué avala también esto? Los límites de las placas que conocemos. Si hacemos un mapa con todos los epicentros que hemos detectado para los terremotos o la localización de donde se han generado estos terremotos, podemos ver que calza de buena forma con las zonas que creemos está las zonas de generación o divergente y las zonas convergentes de placa, ¿ya? Y obviamente también vamos a tener una gran tensión cuando tenemos dos placas, una con respecto a la otra en este proceso transformante que van a generar grandes terremotos también de forma importante. Después, ¿cómo medíamos o cómo podíamos caracterizar el evento sísmico, el terremoto propiamente tal, que es la ruptura? Entonces, para esto podíamos hacer desde algo más simple, en lo cual veíamos la posición en superficie o veíamos su posición en profundidad. Es el punto donde se inicia la ruptura. Tenemos que tener conciencia de lo que esto es un punto específico, una zona donde se inicia la ruptura. Y de ahí obviamente hay un deslizamiento y depende de cómo es esta zona de contacto. Entonces, obviamente, ya no solo necesito conocer cuál es un punto, sino también necesito saber cómo es el plano de ruptura, cómo este plano se está rompiendo. Y para eso nosotros podemos referirnos a este plano de ruptura a través de una serie de vectores. Tenemos el strike vector, que es en horizontal, tenemos el dip vector, que nos indica cómo se mueve con respecto al plano, y tenemos el dip angle, que nos dice cómo es este ángulo con respecto al horizontal. Y esto nos va a permitir definir en qué posición está nuestra falla y cómo se está moviendo uno con respecto al otro. Ahora, obviamente, como todo no es sencillo, este movimiento no es completo de la estructura, sino tenemos un desplazamiento, ¿verdad?, mayor en algunos puntos y un poco menor en otros puntos, debido a que si viéramos nuestras palmas como si fuera la zona de contacto, tenemos ciertas protuberancias que nosotros llamamos aspereza, que se definen como aspereza. Por lo tanto, vamos a tener en el contacto ciertos puntos que se están conectando, pero hay otros puntos que quedan sin conexión. Por lo tanto, lo mismo pasa en la zona de contacto de la placa, que es lo que nosotros estimamos que está sucediendo, y lo que tenemos es un proceso de tensiones internas, que obviamente estos puntos producen, estas zonas que están solo en contacto son las que producen las tensiones, y se nos va a ir deformando todo lo que es la corteza debido a estas tensiones acumulando. Imagínense dos resortes, están peleando uno con respecto al otro, se van a comprimir hasta que llega un punto en que la tensión de roce que está entre los dos puntos es sobrepasada por la fuerza acumulada o la tensión acumulada, la energía potencial que está ahí, y esta es liberada. Y esta liberación de energía es la que produce las ondas, que son lo que nosotros sentimos como sismo. Y esta ruptura, obviamente, no es continua en todas partes. Vamos a tener zonas donde era la zona de contacto, que es la que más se deslizó, y después vamos a tener un arreglo del resto de las zonas con distintos niveles de desplazamiento. Entonces ya habíamos hablado de este proceso de cómo es la zona, que tenemos lo que se llama de handling wall y de foot wall, que son las dos porciones de las zonas de contacto, en donde vamos a tener nuestro movimiento que va a determinar. Entonces lo que podemos tener son movimientos por compresión, que vamos a tener este desplazamiento, o movimientos de tensiones o divergentes, donde vamos a tener una falla de tipo normal, que la vamos a clasificar. Y después tenemos que se mueven uno con respecto al otro, simplemente en horizontal, que son los strike slip tipos de terremoto, más de tipo transcursivo. Y el principal
problema de este tipo de terremotos, que los conocemos también como terremotos superficiales o corticales, en algunos casos, es que generan grandes desplazamientos a nivel de superficie. Puede haber casos en el que esta ruptura se manifieste a nivel de superficie. También en estos casos normales y de tipo inverso o reverso. El de subducción obviamente no somos capaces porque esto es en la zona de contacto que está a grandes profundidades. Estos otros que generan, tenemos que tener cuidado, como habíamos conversado, qué pasaría si en este camino, en vez de un camino, hubiera sido un sistema de cañería, como hubiéramos tomado el efecto acá del paso de las cañerías por esta zona de falla. ¿Cuánta es la capacidad de formación que le tendríamos que haber dado? ¿Sabíamos que existía esta falla por esta zona? Entonces son cosas que tenemos que irnos preguntando. Obviamente no todas las fallas las conocemos, tenemos que ir estudiando y viendo dónde se han generado este tipo de fallas. Entonces lo que último que habíamos visto y lo que vamos a empezar a ver era este proceso en el cual teníamos la ruptura. Obviamente se producía una ruptura en la zona de contacto, un deslizamiento, y este deslizamiento y esta ruptura lo que empieza a generar son pulsos, y estos pulsos al propagarse son las ondas que viajan a través de la corteza, ¿verdad?, hasta llegar a superficie. Y lo que nosotros sentimos cuando estamos en un punto parado es el paso de estas ondas o de este grupo de ondas. Como habíamos visto en dinámica, tenemos que estas ondas tienen distintas frecuencias y por lo tanto nuestro terremoto va a tener distinto contenido de frecuencia y por lo tanto, según cómo es la ruptura, vamos a tener más energía en un tipo de onda, en una frecuencia de onda, más que en otra frecuencia de onda. Por lo tanto, nuestro terremoto, dependiendo cómo se rompe, y aquí están los principales detalles que tenemos una gran variabilidad, porque según cómo se rompa, es ese contenido de frecuencias que va a tener, donde voy a tener más energía, si estoy más profundidad, y después tenemos todo el proceso local. Una vez que las ondas llegan a superficie, obviamente el suelo o las capas de suelo última empiezan a influir en cómo es el comportamiento de nuestra demanda sísmica, que es la que nosotros medimos en superficie. Por lo tanto, y aquí es un punto súper importante a tener en consideración, que yo cuando me refiero a un terremoto y este ocurre, ¿verdad?, me voy a depender de qué, para ver cuánto es la onda que me llega o cuál es la cantidad de energía que me llega, va a depender de a la distancia que yo esté a la ruptura. Entonces no es lo mismo yo estar cerca de una ruptura que estar bastante lejos de esta ruptura, ¿ya? Voy a haber visto el mismo terremoto, obviamente porque el terremoto es único y la liberación de energía es única, pero como nosotros dijimos, el paso de las ondas por un punto en particular sí va a ser distinto, ¿ya? Entonces, la medición local es lo que cambia. Cómo yo mido localmente este paso de onda es lo que va a variar entre acá y acá. Y obviamente eso me va a decir la demanda que hay en este punto con respecto a la demanda que hay en este punto, ¿ya? Entonces por eso hay que tener cuidado cuando a uno le preguntan qué terremoto es capaz de resistir esta estructura o lo que yo sentí del terremoto. El terremoto es único, ¿ya? La ruptura es única. Lo que yo voy a tener son percepciones distintas por la localización y las características en donde yo esté, tanto de estructura como de tipo de suelo, de lo que yo voy a sentir o a lo que va a estar sometida mi estructura. Y después vamos a ver un poco la diferencia al final entre esto de lo que es percepción cualitativo de lo que es cuantitativo, es decir, una magnitud numérica que me permite evaluar más que una percepción de lo que yo siento o de lo que yo aprecio de lo que está pasando o de lo que pasó en una estructura, ¿ya? Y ahí vamos a ver la diferencia entre esto, intensidad y magnitud, que es súper importante tenerla diferenciada. Entonces, ¿qué tenemos entonces? Nuestro proceso genera este rompimiento y podríamos verlo esto como una serie de golpes sobre nuestra estructura. Y tenemos el primer tipo, es lo más simple, que es
una propagación en compresión, es decir, tenemos uniaxialmente nuestra estructura está en este proceso, ¿verdad?, de compresión y tenemos una onda. ¿Cuál es la gracia de estas ondas P o ondas de compresión que se llaman? ¿Verdad? Es que viajan a alta velocidad comparado con las otras, ¿ya? Todo esto siempre es en relación a. ¿Y de qué depende? Depende de las propiedades que tenga el suelo. Obviamente ya dijimos que obviamente, la corteza es heterogénea, ¿verdad? Y por lo tanto lo que nosotros vamos a tener en esta heterogeneidad, podemos calcular en grandes distancias y a grandes, podríamos homogenizar en una cierta zona, decir que más o menos las propiedades son homogéneas, ¿verdad? Esto es una suposición que estamos haciendo para simplificar el problema y nos vamos a clasificar las distintas o la influencia de las distintas capas solo en la parte superior, en los últimos estratos de tierra que son las que nos van a influenciar a nosotros y de cierto punto vamos a decir que más o menos tienen altas velocidades, tienen alta densidad y vamos a un poco homogenizar eso en el caso simple. Entonces tenemos que nuestra propagación de onda, de la onda P, es mucho más alta que lo que se llaman las ondas S o secundarias, P de primarias, S secundarias, de corte. Entonces una tenemos una compresiva y obviamente depende de dónde está mi ruptura, la propagación me va a generar un desplazamiento vertical, ¿verdad? Estas ondas P, o me van a generar un desplazamiento porque depende de cómo sea el rompimiento y cómo esté viajando esta onda compresiva dentro de mi estructura. Y las ondas S, obviamente vamos a tener verticales y horizontales. Y vamos a ver que estas se empiezan a acoplar unas con otras al llegar a la parte superficial, generando lo que se conoce como ondas superficiales. Entonces, hay un proceso importante y ¿para qué nos sirven estas ondas P y ondas S? De nuevo, nosotros habíamos determinado que teníamos nuestra estructura de la Tierra y que tenía ciertas características. El manto, ¿verdad? Con un proceso convectivo. Después teníamos el núcleo, en el cual teníamos un núcleo que decíamos que era líquido. Después teníamos un núcleo sólido. ¿Cómo podemos determinar esto? A través de estas ondas simples. Sabemos que las ondas de corte no van a ser capaces de propagarse por este medio más líquido, mientras que las ondas P sí van a poder generando ciertas refracciones dentro de la, y a partir de esas refracciones y viendo las zonas donde tenemos zonas sombras, que es donde no vamos a observar la llegada de la onda directa, vamos a ver la llegada de las ondas de rebote, obviamente porque se produce todo un proceso de refracción y reflexión dentro de la corteza, pero las primeras ondas podemos determinar cuál es el tamaño, cuáles son las características del material para poder estimar estas zonas, ¿ya? Esto es bien básico, hay los cursos de sismología donde se enfocan. Simplemente esto es lo que nosotros requerimos tener para una base común para poder entender el proceso sísmico que hay. Entonces, obviamente, como todo, nada es sencillo, tenemos refracciones, reflexiones internas y por lo tanto, en la parte superficial, una vez que llegan a las últimas capas de la Tierra, en la capa de la corteza, en las últimas, vamos a tener un efecto de refracción y reflexión. Y nosotros sabemos que lo típico que va a pasar es que a medida que vamos entrando en la corteza, la densidad va a ser mayor, por lo tanto la velocidad de propagación de onda que se espera a medida que uno se profundiza es mayor, y por lo tanto en las capas superficiales podemos tener algún tipo de suelo blando. ¿Y qué va a pasar cuando yo llegue a ese suelo blando? La onda va a empezar a quedar atrapada en la parte superior, ¿ya? Nosotros sabemos que la refracción y reflexión de ondas se producen desde medios más rígidos a medios de menor densidad. Cuando tenemos procesos de mayor densidad vamos a tener mayores lo que se ve reflejado dentro del mismo cuerpo y por lo tanto tenemos una energía que queda atrapada en una zona y obviamente esa energía se tiene que disipar. Como vimos en el proceso dinámico, eso se disipa a través de procesos de amortiguamiento del suelo o a través de procesos de
no linealidad que se pueden producir dentro del suelo. ¿Ya? Y ahí voy a ir disipando mi energía y va a ir atenuándose la demanda o la propagación de ondas internamente a medida que viaja por toda la corteza. ¿Eso quiere decir que las ondas viajan completas? Sí, la distancia hasta donde llegue depende de la magnitud y la cantidad de energía que tenga y hasta qué punto esta es disipada. Por lo tanto, tenemos que para grandes magnitudes de terremotos, sí vamos a activar, igual que vimos en dinámica de estructura, todo cuerpo tiene formas modales, por lo tanto la Tierra también tiene formas modales, ¿ya? Pero ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber una gran liberación de energía para poder activar estas formas modales y ver cómo quiere vibrar la estructura. Entonces, algo importante es dónde yo voy a medir. ¿Y qué pasa en esta superficie? Hay una interacción entre los distintos tipos de ondas. Entonces, esta interacción entre los distintos tipos de ondas nos van a producir las ondas. Lo que teníamos antes eran las ondas de cuerpo, ¿verdad? Y ahora vamos a tener lo que se llaman las ondas superficiales, que principalmente hay dos, las ondas Rayleigh y las ondas Lowe. Las ondas Rayleigh tienen una característica que son vistas como una respuesta elíptica retrógrada. ¿Ya? Tenemos este movimiento que se ocurre y si uno lo viera es como un tipo de oleaje que se va produciendo en la parte superficial. Mientras que tenemos las ondas Lowe, son ondas de corte que vienen principalmente por las ondas S que quedan atrapadas en la capa superficial. Las Rayleigh son las interacciones entre las ondas de cuerpo a chocar en la superficie. Esta es una onda más, las Lowe, de corte, no va a tener este movimiento más de tipo horizontal y lo que vamos a ver que este movimiento a medida que nos profundizamos va a ir decayendo el desplazamiento, aumentando en la parte superior, ¿verdad? Y tenemos cuerpo libre y después vamos a ver cómo esta propagación de ondas y cómo los suelos influyen en la respuesta de nuestra estructura. ¿Qué son los importantes de estas ondas también? Si vemos desde un punto de vista, no estamos en estructural, estamos viendo en un punto de vista sismológico o de sismología. ¿Cuál es lo interesante de estas ondas de cuerpo iniciales, las ondas P y las ondas S? Primero es que las ondas P viajan a una velocidad más alta que las ondas S. Por lo tanto, si yo soy capaz de poder determinar el punto de llegada de mi onda P y el punto de llegada de la primera onda S a mi instrumento, ¿qué puedo determinar a partir de eso? ¿Alguien me puede decir qué podría yo ver a partir de esa llegada de ondas? La distancia del epicentro. Exactamente, muchas gracias. Puedo ver la distancia a la cual está el epicentro. Obviamente lo que voy a ver es un radio, para hacerlo sencillo, porque esto es mucho más complicado. Vimos que esto está en profundidad, por lo tanto, lo que voy a ver en realidad es un radio de distancia posible donde ocurrió. No voy a saber la dirección, pero sí voy a saber el radio más o menos de dónde ocurrió, ¿ya? Que puede ser en cualquier parte, porque no tengo forma a partir de solo ese punto determinar en forma sencilla. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a tener un montón de puntitos a lo largo de donde está? Y tengo la suerte, obviamente, de rodear donde está la ruptura. Voy a poder generar distintas pelotitas o radios y que van a definir dónde es posible que haya ocurrido en la intersección de todas esas áreas, de todos los posibles radios, voy a poder encontrar más o menos dónde ocurrió mi terremoto. Y ahí tengo que tener cuidado porque lo que estoy midiendo es un radio, estoy midiendo dependiendo de cuál es la profundidad, voy a ver el proceso que puede ser un área mayor porque está en mayor profundidad, por lo tanto tengo que tener cuidado. En verdad lo que uno debería ver es una esfera que está viendo, que es la posible llegada de mi registro. Me llegué y iba a mallar moviendo las manos. Entonces, ¿cuál es la otra importancia de estas ondas iniciales que nos permiten determinar un poco o generar lo que se llama pelota de playa, de beach ball, que es esto, que en realidad parece una pelota de playa con estas capas de distintos colores y que nos indica cuál es el posible plano de falla?
y obviamente va a haber un plano de falla y un plano auxiliar de falla, como se muestra acá. ¿Y cuál es este proceso? Si yo dijera que el primer pulso, si es ascendente o descendente, lo voy a pintar de un color positivo, lo pinto de un color, negativo lo dejo sin pintar, ¿ya? Y yo empiezo a tomar todos mis instrumentos y empiezo a medir si este se movió descendente o ascendente o positivo o negativo, dependiendo cómo yo haga mi nomenclatura. Y obviamente tengo que dejar todos los instrumentos referenciados a la misma para poder hacer esto. Y puedo empezar a decir en todas las zonas cuál es el posible tipo de falla. Entonces lo que estamos viendo es que esta zona está descendiendo, ¿verdad? Esta zona está subiendo y lo que tenemos es lo que conocíamos como nuestra falla normal, ¿verdad? En este caso, este es el típico que nosotros vamos a ver más de esta categoría para Chile, donde vemos la parte superior está ascendiendo y la parte que está subductando está alejándose. Por lo tanto, es lo que llamamos tipo thrust o tipo subductivo. Este, que es visto en planta, es principalmente el que sabemos que es de tipo transformante. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener acá? Dependiendo dónde yo proyecto, porque esto es una pelota, ¿verdad? Como la pelota de playa es una pelota, y por lo tanto, dependiendo dónde yo la mire, si la miro de lado, voy a ver una representación distinta. Por lo menos la de thrust, cuando yo la veo en superficie, voy a ver negro, ¿verdad? Y más claro en los extremos, pero ahora si yo la corto, ¿qué debería haber? Debería haber este proceso, ¿verdad? De la pelota ya vista en más, con obviamente la parte negra arriba y rotado esto. Entonces hay que tener cuidado donde yo proyecto o hago el corte en lo que se llama the pitch ball o el mecanismo focal que tiene la estructura. Entonces, con más detalle, podemos ver este proceso de ascendente y descendente que produce, y ya visto cuáles son los tipos de falla al presentarla contra nuestro tipo de falla que vamos a ver. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Ya llevamos un poco, casi media hora de clase, ¿verdad? Entonces, si hay alguna duda o consulta, ya que nos aconsejan tener una pausa a mitad de la clase más o menos para poder distendernos un poco. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta lo que hemos visto acá? Vamos más rápido, voy a la misma, vamos al mismo paso, vamos bien. ¿Se acuerdan de las reacciones que tienen para que podamos saber si todo bien? Perfecto. Muchas gracias a los que respondieron. Entonces, tenemos nuestro proceso inverso, nuestro proceso normal y nuestro tipo transformante o strict slip. Y esto vemos el proceso en el cual le tenemos nuestra y podemos determinar esta pelota de falla, y obviamente vamos a tener cuidado cuando veamos en el corte que veamos en nuestra pelota cuando esté generándose, y vamos a ver esto nuevamente cuando estemos analizando la sismología chilena en mayor detalle. Entonces ahí vamos a volver a repasar este proceso de las pelotas de playa para poder ver cuál es la gracia de esta representación gráfica. En un punto es, rápidamente yo puedo generar una representación de estas pelotitas de playa a nivel de mapas, ¿verdad? Colocando el hipocentro, ¿verdad? Y colocando la pelota de playa asociada a esa registro, a ese evento sísmico, y tengo una noción más o menos del tipo de evento que ocurrió. Y una vez que tengo el tipo de evento que ocurrió, yo sé más o menos, si tengo la profundidad adicionalmente como dato, yo sé más o menos en qué parte está ocurriendo, en la parte de subducción. Estoy en la parte de interplaca o estoy en la parte de intraplaca, o puedo estar dentro de superficie, ¿ya?
en la parte cortical tengo un evento cortical. Entonces, voy a ver, dependiendo de esas características, por lo tanto necesito, como ya habíamos visto, varios parámetros para poder determinar cómo fue la ruptura, ¿ya? Profundidad, deslizamiento, en la representación del mecanismo focal que se llama. Entonces me preguntan si en Chile principalmente tenemos fallas reversas. Sí, por la subducción en la parte vamos a tener, si volvemos, vamos a tener dos tipos de... Y lo de la falla San Ramón, déjenme devolverme un segundo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Principalmente lo que tenemos son efectos de tipo thrust en la zona interplaca, pero en la parte de subducción vamos a tener efectos más de tracción, ¿verdad? Y vamos a tener una falla de tipo más normal. Después vamos a ver que también eso nos va a determinar, y en las partes superficiales, dependiendo cómo es la falla cortical, podemos tener también de tipo reverso. En la falla de San Ramón lo que tenemos es un proceso en el que está, y lo que se supone que va a pasar es un deslizamiento tipo reverso también, ¿ya? Otra consulta. Lo de la P o la T vienen de cuando tenemos nuestros pulsos, ¿verdad? Que si es ascendente o es descendente dentro de en nuestra zona o en nuestra zona de falla, ¿ya? Para poder determinar cuál es el sistema que si se está moviendo en parte ascendente o descendente, o se está alejando o se está alejando. Entonces, como ya habíamos hablado, tenemos esta distancia que hay entre la diferencia de tiempo entre la llegada de la onda P y la onda S, y conociendo sus velocidades podemos generar esta ecuación que nos dice cuál es la distancia a la que puede haber ocurrido nuestro registro. Aquí lo vemos en planta, asumiendo obviamente que la ruptura fue algo más de tipo superficial. Entonces tenemos una ruptura, la cual tenemos una distancia a esta zona, y la intercepción de todo esto es la que me va a producir la zona de ruptura dentro del terremoto. Entonces tenemos que tener cuidado, y como siempre, esto es un arte, yo siempre lo he encontrado un arte, la determinación de las ondas P y las ondas S, ¿verdad? Para determinar cuándo es que llega la onda P y cuándo es lo que llega la onda S. Obviamente hoy en día hay sistemas de software que nos permiten hacer de esto de forma, pero siempre termina en alguien con experiencia en leer estos tipos de registros, en las cuales determina exactamente la posición de la localización de la onda P y la onda S. Pero para mí esto, la parte de lectura y de la determinación, sigue siendo un arte. Entonces, podemos ver esto ya en forma, a medida que yo me alejo, obviamente la distancia entre estos dos. ¿Y qué pasa para poder llegar yo a medir a esas distancias? Tengo que tener un instrumento que sea muy, muy sensible, ¿ya? Porque no lo voy a percibir, ¿ya? Entonces estos son movimientos imperceptibles para las personas, pero tenemos que tener un instrumento que sea capaz, y esto lo habíamos visto en el curso de dinámica, que habíamos visto esta diferencia entre el oscilador si yo quería verlo en forma más como sismómetro o como acelerómetro, porque tienen funciones distintas. El sismómetro quiero algo que sea súper sensible a la medición de los registros, y que aunque no sean perceptibles por el humano, sí sean perceptibles y para eso tengo que un pequeño movimiento amplificarlo. Mientras que en un acelerómetro yo lo que quiero es ser capaz de registrar este movimiento fuerte que está ocurriendo, ¿verdad? Y por lo tanto no va a ser sensible a desplazamientos muy chicos, pero sí va a ser sensible a desplazamientos muy grandes, porque este que amplifica se me puede saturar cuando estoy a grandes desplazamientos, mientras que este no se me va a saturar y va a ser capaz de medir completo.
Hoy en día, obviamente, hay instrumentos que permiten hacer las dos cosas y todo depende, hay otros factores que incluyen, que es la sensibilidad interna, la capacidad de registrar de buena forma, la tasa de muestreo y otras cosas que vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué podríamos ver hoy con el número de instrumentos? Japón, por lo menos, es una de las zonas donde mayor número de GPS hay en el mundo. ¿Y qué son los GPS? Los mismos que ustedes tienen en sus teléfonos celulares, un poquito más sofisticados, eso sí, en el cual lo que nos dice es la posición. ¿Y por qué un poco más sofisticado? Porque obviamente en mi celular, a mí no me importa si la precisión del GPS es de medio metro o de 30 centímetros o de 40 centímetros, me da lo mismo, ¿verdad? Igual cuando estos algoritmos ocupan no solo la posición, saben si uno va en auto, que tiene que estar dentro de la localización de una carretera o de una calle y por lo tanto te ubican dentro de esas zonas porque saben, tienen mapas de carreteras dentro, usan todos esos sistemas para poder determinar y tratar de darte de mejor forma precisiones, ¿ya? Igual que los GPS ocupan la distancia a las torres de celulares también para identificar la posición donde uno se encuentra y tratar de mejorar la geolocalización. Obviamente, para un terremoto o para ver el estudio de cómo se está deformando la Tierra, necesito un instrumento mucho más sensible, porque sí me importa tener al milímetro o incluso más sensible mi instrumento. Y obviamente después vamos a ver en la próxima clase todo el efecto que hay para poder tener un GPS mucho más sensible, que tengo que tener una buena representación, porque el GPS se ve influenciado por el clima, por donde están pasando los satélites, y estos satélites van cambiando sus órbitas, por lo tanto yo tengo que readecuar la posición de los satélites que yo tenía. Hoy en día ustedes no necesitan hacer eso. Yo que soy un poquito más viejo, o harto más viejo, ¿qué hacíamos en nuestros tiempos cuando teníamos el GPS? El GPS no venía, no había conexión directa a internet a través de los celulares, por lo tanto, ¿qué te pedía cada cierto tiempo? Reactualiza las coordenadas de los satélites. Y uno llegaba, se conectaba, lo conectaba al computador, tan viejo no soy, existía el computador, y logramos descargar la actualización y seguíamos, no solo la actualización de eso, sino también la actualización de los mapas y de todas las distintas cosas que hay. ¿Ya? Hoy en día, para nosotros es casi transparente eso, las actualizaciones que se hacen y la reactualización de todos los datos que necesitamos. Entonces, aquí hay un que es importante, esto es del profesor Francisco Ortega de Geofísica, que generó con GPS cómo era la propagación de ondas que se producían para el terremoto de Tohoku, ¿ya? De Japón. Entonces tenemos, y podemos ver acá el paso de las ondas, ¿verdad? Tenemos, esto lo que estamos viendo es el desplazamiento acumulado. Y cómo viaja, obviamente esto está en tiempos de minutos, está ralentizado para poder ver y tenemos los desplazamientos y las deformaciones permanentes que quedaron. Y obviamente voy a tener deformaciones permanentes más altas en la zona más cercana a la zona de ruptura y va a ir disminuyendo. Pero también podemos ver, si tenemos los desplazamientos, podemos calcular las velocidades y con las velocidades es mucho más fácil ver cómo es este viaje de onda. Entonces tenemos la ruptura inicial y empezamos a ver que van a haber acá unas ciertas capas que viajan en compresión y después tenemos un flujo que viene más atrás y se empieza a ver más de lejos porque el proceso de que se separan, más de corte en la parte y es el proceso de propagación de ondas que podemos ver, ¿ya? Obviamente, esto es con los datos que tenemos, una representación escalando y distribuyendo entre los puntos donde tenemos nuestra red de acelerógrafos. Como dije, grandes terremotos sí generan esta propagación a lo largo de toda la Tierra y sí activan los modos de vibrar que tienen la Tierra. Obviamente tienen que ser grandes desplazamientos.
Entonces hasta ahora nos hemos concentrado en el terremoto y en el sismo principalmente en cuál es el desplazamiento que produce en un cierto punto o el paso de las ondas por un cierto punto, que es lo que me determina la demanda que yo voy a sentir en mi terremoto. Pero dependiendo en la zona donde yo esté, yo voy a ver un proceso de acumulación y obviamente si nos fijamos ya no solo acá, sino en la parte superior, vemos que la corteza empieza a cambiar, ¿verdad? Por este proceso de acumulación. Y este proceso de acumulación tiene un proceso en donde tenemos un cambio del fondo marino a lo largo del tiempo, que es algo más lento, y ocurre la ruptura y abruptamente cambia la posición del fondo marino. Obviamente hay un levantamiento que se produce, esto es en subducción, genera un levantamiento del fondo y hay un reacomodo en forma simple, si lo quisiéramos ver, de la superficie y por lo tanto me genera estas olas. Y que es el tsunami, ¿ya? El tsunami podemos tener dos, uno por el cambio del fondo marino o el otro efecto, que es mucho más local y son más chicos, pero no significa que sean menos dañinos, son más dañinos para una zona local, es el deslizamiento de grandes cuerpos de masa de tierra, ¿ya? Podemos tener en un acantilado o que se desliza debido al terremoto una falla y una gran masa de tierra se desliza, cae en el agua y por lo tanto genera un desplazamiento de agua que genera una ola o un tsunami en escala más chica, obviamente, en una zona en particular. El problema de esto es que puede ser dañino porque la ola que genera es bastante grande localmente, pero va, como todo, va a ser menor a medida que yo me aleje, ¿ya? En cambio, el de tsunami debido a subducción son grandes territorios de tierra que generan estos desplazamientos y por lo tanto vamos a tener grandes zonas que van a generar olas y por lo tanto nosotros nos podemos haber afectado cuando ocurrió el terremoto de Tohoku. Nosotros tuvimos una alerta, Hawái también, que está entre medio, vimos cierta alerta de cómo es esto. Lo que nos da tiempo es que obviamente la ola tiene que moverse. Hay un proceso que es este proceso en la ola, que ocurre que en fondo, y por eso cuando ocurren los terremotos grandes o magnitudes bastante grandes, los barcos tienden a salir rápidamente del puerto, ¿verdad? Porque se van a profundidades, porque lo que tenemos ahí es un desplazamiento, ¿verdad? Tenemos unas longitudes de ondas más largas, no tan altas, pero más largas, y lo que pasa es que el barco es capaz de resistir este oleaje, pero a medida que nos acercamos a superficie o a la costa, ¿qué pasa con el agua? Se empieza a se hace más lento el flujo y empieza a subir, lo que se llama la cresta de la ola, ¿verdad? Empieza a aumentar y el principal problema del tsunami no solo es el frente de agua, sino es lo que arrastra, que es lo que genera mayor daño y genera mayor desastre a las personas cuando son atrapadas por este evento, ¿ya? Es lo que arrastra, todo lo que va arrastrando desde costa, típicamente en estas zonas tenemos puertos, por lo tanto en los puertos que tenemos containers, tenemos barcos, tenemos distintas cosas. Y vamos a ver efectos donde por lo menos para Talcahuano veíamos los barcos, ¿verdad? Que entraban directo hasta la ciudad y golpeaban contra los edificios y quedaron ahí parados después del terremoto y después del tsunami que ocurrió en el 2010, quedaron varados, chocados contra algún tipo de estructura, ¿ya? Entonces, obviamente, el tsunami lo que nos permite es un tiempo entre que ocurre el evento y llegan las olas, y por eso es la precaución que hay que tener y delimitaciones de zonas que se han ido estudiadas, que nos dicen hasta el máximo hasta dónde va a llegar la ola en la costa, desde qué punto estamos en zona segura de tsunami para poder evacuar. Y obviamente este proceso, igual que el de las ondas, viaja a lo largo y por lo tanto, si ocurre algo de subducción en la parte de Japón, nosotros lo vamos a sentir y vamos a tener que tener cuidado. Y por lo tanto, ¿cómo se mide esto y la evolución de estas olas a lo largo? Existen lo que se llaman boyas marinas, ¿verdad? Que son instrumentos que nos miden cómo va variando
la superficie del agua, ¿verdad? Y con esto podemos ver el flujo o la evolución, ¿verdad?, del oleaje. Y por lo tanto, si yo tengo ahora dispersas estas a lo largo de todo, en todo el océano, voy a poder ir rastreando cómo va evolucionando esta propagación de onda, este oleaje a lo largo, si va a ir disminuyendo, si va aumentando, para poder estimar cuál es el efecto que va a llegar en otras zonas, ¿ya? Y que puede también generar devastación. Ahora sí volvemos, que fue un paréntesis de otros efectos que tienen los terremotos, que también tenemos que considerar y que tenemos que ver cómo lo incluimos dentro de nuestra normativa, ¿ya? Y cómo nos protegemos contra este tipo de eventos. Entonces, es lo que se llama la teoría elástica de rebote. ¿Y qué es esto? Como habíamos hablado, nosotros tenemos que en la zona de contacto o en la zona donde hay dos placas que están en contacto y generando tensiones internas, van a haber zonas donde hay contacto entre ellas, ¿verdad? Y estas zonas las llamamos asperezas. Entonces nosotros podríamos más o menos imaginar que la zona de contacto tiene estas formas, donde tenemos unos puntos donde está trabado, tenemos unos puntos donde no hay trabazón, otros donde es menor, casi no hay, es mayor, y estos puntos son los que van a ir acumulando energía a lo largo del tiempo. Lo que nosotros esperamos es que obviamente lo que es la corteza de la placa continental, las asperezas van a ser constantes porque no van a ir variando, porque no se mueven, permanecen constantes, y lo que va variando es simplemente la zona de contacto de la placa de Nazca, que es subducta. Entonces nosotros esperamos más o menos que se tenga que acumular la misma cantidad de energía para que ocurra el rompimiento, ¿ya? Entonces lo que tenemos es un proceso de acumulación de tensiones, ¿verdad?, dentro de nuestra zona de contacto. Ejemplo, en este punto se va acumulando tensiones, esfuerzo, hasta que hay una capacidad máxima. ¿Cuánto es esta capacidad máxima? Como todo en la vida, esto no es único, hay una variabilidad, puede ser un poquito mayor, puede ser un poquito menor, puede ser harto mayor, dependiendo de cómo es la distribución que pueda tener esta zona de tensiones, pero si hacemos algo simple, decimos que llegamos hasta un nivel máximo, y a partir de ese nivel, instantáneamente hay una ruptura. Y esa ruptura genera un deslizamiento, ese deslizamiento genera una liberación de las tensiones internas, ¿verdad? En la cual después tenemos un proceso de reacomodo, existe todo el reacomodamiento de las placas, y por eso tenemos todo el proceso de las réplicas en las cuales se está acomodando la zona de contacto, se vuelve a trabar. Y una vez que se vuelve a trabar, empezamos a acumular nuestra energía hasta que ocurre el próximo evento. Por lo tanto, algo importante, siempre que tengamos producción de placa, tengamos el movimiento de la placa continental, siempre vamos a tener una acumulación de tensiones internas. Por lo tanto, lo único que tenemos que tener claro es que sí o sí va a ocurrir un gran terremoto en esta zona. El punto es, ¿cuánto de la ruptura va a ocurrir? ¿Va a ocurrir toda junta? ¿Va a ocurrir segmentada? ¿Y en qué fecha va a ocurrir? ¿Cuándo yo acumulo la energía suficiente para que se rompa? Hemos visto lo que se llama el gap sísmico, y por eso nosotros hablamos que hay zonas donde no se ha visto rompimiento. Pensamos en esa zona hay una acumulación, y se va a ir acumulando, y en algún punto va a tener que deslizar. Pero no va a ser que una zona muy grande esté completamente desacoplada, sería muy raro, ¿ya? Y adicionalmente con los GPS nos permiten ver esto. El profesor, ejemplo, el profesor Francisco Ortega, estudia este proceso a través de GPS en superficie, va viendo a través de métodos inversos, uno de los cursos que él dicta, en las cuales tenemos en la superficie, sabemos cómo son las deformaciones que van ocurriendo a lo largo de la superficie, y tratamos de representar cómo debería ser la zona de contacto para observar estos desplazamientos en superficie. Entonces, como vimos, acumulamos tensiones, se va acumulando la deformación, se rompe, se libera la energía, volvemos a estado cero con alguna ruptura en superficie, o alguna ruptura o alguna liberación que puede producir algún daño en superficie, y por lo tanto, y de este punto volvemos a acumular energía y seguimos con el proceso sísmico y el ciclo sísmico. Como habíamos visto, tenemos dos
dos formas de medir los terremotos. Uno es lo que vamos a hablar intensidad, que lo que me dice es una estimación cualitativa, una descripción cualitativa del evento sísmico, ¿ya? Es decir, lo que yo percibo. Entonces, algo importante, la intensidad depende de mi percepción, por lo tanto es local. En cada punto donde yo esté, voy a tener una intensidad distinta. Por lo tanto, yo sí puedo hablar de intensidades en distintas formas para un mismo terremoto. ¿Ya? Para un mismo terremoto yo puedo hablar de distintas intensidades. Puedo decir, yo lo viví más intenso que otra persona que estaba un par de cuadras o en otra ciudad. Sí, el mismo terremoto lo podemos percibir de formas distintas, ¿ya? Porque yo puedo estar en un edificio mucho más blando, por lo tanto puedo haber visto un mayor desplazamiento, podría estar en un suelo más malo, es decir, hablamos de suelo malo en un suelo más blando, con mayor velocidad, con menor velocidad de propagación de onda, por lo tanto tienen periodos más altos de movimiento, pueden estar cercanos al de la estructura y por lo tanto me van a generar un mayor desplazamiento en mi estructura, por lo tanto voy a sentir un mayor momento. O puedo sentir un desplazamiento de tipo vertical, más de pulso, dependiendo de cómo yo esté. Entonces, hay distintas metodologías para medir intensidad. Podemos medir intensidad de Mercalli, ¿verdad? En cuanto a la percepción, se movió algo, no se movió algo, se descuadró la puerta, se cayeron los floreros, se cayó la tele, se movió algo en un lugar y yo puedo hacer eso. ¿Cuál es la gracia de hoy en día? Que yo rápidamente puedo tomar estos datos a través de tuiteos o a través de distintas plataformas que puedo, a través de palabras clave, tomar y puedo generar un mapa de intensidades, más o menos ver cuál es la percepción que tuvo la gente en una zona dada, ¿ya? Y puedo estimarla. Y obviamente tenemos las intensidades que tienen que ver con respecto a la clasificación, donde tenemos de lo más simple, no se advierte nada y pocas personas lo sienten, a la 12, el daño es casi total. Se desplazan grandes masas de roca, los objetos, y habla, entre medio, porque esto es antiguo, habla de los rieles de las vías férreas. ¿Y por qué es importante esto? Porque obviamente los rieles se ven afectados por desplazamientos de superficie, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver el efecto, va a haber representado de cuánto fue el desplazamiento que hubo, si es que hubo grandes daños en las vías férreas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, pero adicionalmente, y obviamente esto han ido evolucionando con el tiempo, adecuándose a las distintas idiosincrasias y a las distintas evoluciones. Ya no todo es de albañilería, hoy día tenemos estructuras de hormigón, de acero, de distintos tipos de estructuración. Por lo tanto, estas van a ir variando. O tenemos una propuesta por el profesor Monge y Astroza, del Departamento de Ingeniería Civil, en el 89, en el cual lo hacen en función del daño. Y esto nos permite clasificar el daño. ¿Y qué usaron esto? Usan estructuras de tipo de albañilería, ¿ya? En las cuales ven cuál es el proceso que ocurre a través de grietas, desplazamiento, caídas de estuco, grietas diagonales, cómo son estas grietas en las estructuras, tamaño, para poder clasificar en 5 grados cuál es el daño que se ha observado dentro. Cada vez es mucho más difícil ver esto a través de estructuras, porque nuestras estructuras estamos tratando de hacerlas cada vez más resilientes. Por lo tanto, las grietas esperadas, los daños esperados, cada vez son menores para grandes magnitudes y lo que va quedando es la percepción de lo que es el contenido dentro, ¿ya? Y también hay zonas que tenemos que proteger. Y la otra punto que vamos a ver es lo que se llama la magnitud, ¿ya? De los terremotos. Que esta sí es una cantidad, ¿verdad? Es cuantitativo y es único para cada terremoto. Yo solo voy a tener una magnitud, a diferencia de intensidad que depende de mi localización, ¿verdad? Y de mi posición y de mi percepción. Magnitud no depende de eso, depende solo de parámetros, ¿ya? Y es único para el terremoto y nos va a determinar principalmente la cantidad de energía liberada por el terremoto.
me preguntan qué nivel de escala se toma como el máximo a la hora de diseñar. Lo que pasa es que lo que nosotros hacemos, y vamos a ver más adelante, esto es un poquito más complejo. Yo no diseño, yo sé, Chile tiene la gracia que más o menos es determinístico la respuesta que nosotros tenemos. Es decir, nosotros tenemos una gran cantidad de registros que hemos logrado obtener a lo largo del tiempo. Principalmente hubo un gran esfuerzo del Departamento de Ingeniería Civil, del profesor Rodolfo Zaragoni y del profesor Rubén Borochek a lo largo de los años, de mantener una red sismológica antes de que estuviera, de red de acelerógrafos, antes de que estuviera la red nacional de sismológica, que hoy en día se encarga de la recopilación de los acelerogramas a nivel nacional. Nosotros antiguamente teníamos una red, todavía la tenemos porque es importante mantener esos puntos, pero teníamos ciertos que nos permitían poder registrar eventos sísmicos a lo largo de la historia, y a partir de esos registros nosotros formamos lo que es la demanda de diseño para nuestras estructuras, ¿ya? De una forma más o menos determinística, ¿ya? Después vamos a ver en mayor detalle porque hay ciertas cosas que se hace a nivel mundial o en otras partes del mundo, determinan esta escala de diseño a partir de una probabilidad de excedencia. Es decir, cuál es la probabilidad de que un cierto nivel de aceleración sea sobrepasado en una cierta exposición de tiempo, ¿ya? Asumiendo que el terremoto es de tipo de un proceso de Poisson, ¿verdad? De probabilidades, si se acuerdan un poco de probabilidad, decimos que los terremotos son un proceso Poisson, muchos eventos naturales lo determinamos a partir de eso, y lo que encontramos es una tasa de recurrencia o un tiempo de recurrencia, ¿ya? Que lo que nos da es la probabilidad de excedencia de un cierto registro, de un cierto nivel de aceleración o un cierto nivel de desplazamiento, dependamos de lo que queramos hacer, en una exposición de tiempo. Y a partir de eso, yo puedo decir un 10% en 50 años. Es decir, yo quiero que haya una probabilidad solo del 10% que el valor que yo estoy usando para mi diseño se vea sobrepasado en 50 años de vida de la estructura, ¿ya? Después vamos a ver y qué tiene que ver eso con lo que se llama el periodo de recurrencia, por lo menos de los 475 años, o depende de lo que yo quiera determinar como probabilidades de excedencia. ¿Ya? Para contestar, me desvío un poco, después vamos a ver esto más en detalle en la próxima clase. Entonces tenemos una magnitud, que es algo local, es algo propio del terremoto y es único, y tenemos las magnitudes. Y en magnitudes tenemos magnitud superficial de cuerpo, la que nosotros conocemos, y es la típica, la magnitud de Richter, ¿verdad? Que es asociada a un tipo de instrumento y que mide dependiendo una cierta distancia de una amplitud máxima, y con esa amplitud máxima se mete en una tabla, y con eso determinamos cuál es la tamaño de magnitud. El problema de todas estas mediciones antiguas que vimos es que se saturan. Es que decir, ¿qué significa que satura? Pasado un cierto nivel de magnitud, ya no soy capaz de determinar si fue un 8 o un 8,8 o un 8,9 o un 9 o algo más que un 9. Se saturan. Excepto lo que se llama magnitud de momento, ¿ya? Y la magnitud de momento, la MW, es la que nosotros recibimos hoy en día. Cuando ustedes ven que se están conectados al USGS o ven la tele y dicen, ¿qué magnitud fue? Magnitud 6,4, 6,5. Lo que están entregando ahí es la magnitud de momento. Y la magnitud de momento, ¿qué nos indica? Es una medida, ¿verdad?, del desplazamiento y del área de ruptura, ¿ya? Una estimación de cuánto fue el área y cuánto se está desplazando esa área, ¿ya? Y por lo tanto, como es una magnitud, no está limitada y podemos tener cualquier cosa. Incluso podríamos llegar a la exageración y decir qué pasaría si la Tierra se parte por la mitad y se desplaza, qué magnitud de terremoto me podría generar eso, ¿ya? Obviamente, esperemos que eso nunca pase, ¿ya? Pero lo que va es que no tiene un límite, que es lo máximo que se ha medido, y con esto terminamos para no quitarle tiempo. Lo importante es cómo se mide esto. La magnitud de momento, el logaritmo natural, ¿verdad?
en base 10, perdón, el logaritmo en base 10 de la momento sísmico partido por 1,5 menos 10,7 en una escala. Y eso te determina la magnitud que tiene. Y aquí podemos ver cómo fue el rompimiento comparado, ¿verdad?, en California, de lo que fue el terremoto de 1960 de Valdivia, ¿verdad?, que fue un magnitud 9,5, 9,6, en algunos hay debate, que fue el más grande medido hasta ahora, y el de San Francisco de 1906, que también generó gran destrucción. Obviamente estos son más superficiales, más cercanos a la superficie, mientras que este es de subducción y por lo tanto tenemos una ruptura grande. ¿Qué hacemos si comparamos? Podemos hacer la cantidad de energía liberada, la podemos comparar, ¿verdad?, para distintos, en este caso los distintos terremotos que hemos tenido, cómo es la energía que está, ¿verdad? Si equiparamos la magnitud, energía liberada, con respecto a energía liberada según explosivos, ¿ya? Entonces podemos ver la bomba atómica de Hiroshima comparado con un terremoto, cuánto es la cantidad de energía, que es bastante alta la energía que libera. Ya erupciones, ¿verdad? Esta es la prueba nuclear más grande que se ha visto. Y un poco, algo que se me olvidó comentarle, y que vamos a ver, la red sismológica mundial apareció en vida y se hubo gran cantidad de inversión en esto, no solo por una razón altruista de medir los sismos y entender la estructura de la Tierra, sino también para poder determinar en qué zonas se estaban haciendo qué tipo de pruebas nucleares, ¿ya? Porque obviamente una prueba nuclear, como vimos, genera una gran liberación de energía. Por lo tanto, esa liberación de energía me va a producir ondas, y esas ondas van a viajar por la corteza. Por lo tanto, antiguamente la única forma de poder determinar dónde se estaban haciendo estas pruebas, ¿verdad?, era a través de ver dónde se generaban estos grandes pulsos de energía y ver si estaban asociados a alguna falla geológica conocida o algún evento de tipo no natural que se estuviera realizando. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver un video en donde se presenta en perspectiva. Si vemos la cantidad de energía liberada, tenemos desde un 5,8, tenemos el 6,7 de California, el de Northridge, ¿verdad? Tenemos el de Japón de 1995, que son eventos que han determinado la ingeniería sísmica por las zonas donde se han generado demandas. Tenemos el 7 de Haití, que conocemos que generó gran daño en ese país. Y empezamos a ver, el área de esto representa la energía. Ya tenemos desde un 5 algo a un 7,8 la cantidad de veces que esto cabe dentro, ¿verdad? Ahora si llegamos a un 8, llegamos a un 8,1 de Samoa, el 8,2 de Iquique del 2014, el 8,3 de Rusia del 2006, vamos a ver el 8,5 de Sumatra, también que fue bastante dañino, el 8,6 el 8,7 de Indonesia, el 8,8 que conocemos del 2010, después vamos a pasar al de Tohoku, que ya vemos la diferencia que hubo entre el 8,8 y el 9, un 9 de Sumatra del 2004, el de Puerto Príncipe en Alaska del 64, que generó cambios geológicos, y llegamos finalmente al 9,5 o 9,6, que corresponde a la de Valdivia en Chile, que es el más grande que hemos medido hasta ahora. Vamos a quedar hasta acá, y lo último que uno necesita medir es lo que se llama la ley de recurrencia de Gutenberg-Richter, que lo que nos dice es el número de eventos que nosotros esperamos ver en una cierta exposición de tiempo o a través de un rate o una razón anual de terremotos de cierta magnitud,
¿verdad? Y que nos relaciona la magnitud con cuántos nosotros esperamos ver anualmente. Y el inverso de eso es el que nos da el periodo de retorno. Si tuviéramos el estimado de cuántos eventos de mayores a cierta magnitud ocurren, yo puedo calcular estas curvas de Gutenberg-Richter que varían de zona en zona. Entonces me extendí un poco más, unos 5 minutos. Les doy las gracias por esperar. Que tengan una buena semana y nos vemos el jueves. Cualquier duda o consulta la podemos ver el jueves, o yo tengo tiempo ahora, me la pueden hacer también ahora. Pero gracias por el tiempo y quedo abierto a dudas o consultas. Profe, ¿Sí? ¿qué influencia tiene como la profundidad del terremoto, del sismo sobre la escala que vimos recién? Lo que pasa es Sobre que la magnitud. anteriormente he escuchado como que claro, que los sismos acá en Chile tienen una gran magnitud, pero como son profundos, entonces como que el daño, como en comparación con otros países. Por eso, son dos cosas distintas. Uno es en cuanto a la magnitud, no hay diferencia por profundidad. La magnitud se mide como el desplazamiento de la zona de contacto y el área, ¿ya? Ahora lo otro es que como obviamente nosotros estamos más profundo, la distancia a la superficie cada vez es mayor. Por lo tanto, hay una cierta viaje de las ondas a través de la corteza que va a generar un cierto nivel de disipación de energía y no voy a sentir directamente toda la liberación de energía, ¿ya? Pero el problema es que son rupturas muy grandes, por lo tanto son grandes extensiones de desplazamiento que ocurren, ¿verdad? Y voy a estar típicamente alrededor de unos 30, 35 kilómetros de donde ocurre el rompimiento de la falla, típicamente. Ya, puedo estar un poco más profundo, si 50 kilómetros, si estoy en un intraplaca. Pero típicamente en esta zona voy a tener un cierto buffer entre lo que yo siento y el que ocurre. Velo si lo quieres presenciar, no es lo mismo recibir un golpe, ¿verdad? Si estoy directo o si pongo algo entre medio, que me provoca un poco de disipación de energía. Obviamente, no es lo mismo tampoco un golpe bajo o un golpe muy fuerte, igual con algo de protección, igual lo voy a sentir, ¿ya? Un poco para que entiendas. No es solo el proceso de que hay una cierta disipación y una cierta distancia, sino también cuánto es esa magnitud de energía que yo estoy liberando. El problema que se dice que son los destructivos, son estos terremotos que llaman más superficiales, en las cuales yo tengo el desplazamiento ocurre casi a nivel de superficie. Entonces yo tengo un gran desplazamiento y si yo tengo algo cercano a esa falla, obviamente voy a sentir una gran demanda. Puede ser que la magnitud no sea alta, pero obviamente la energía la estoy sintiendo muy cerca. Por lo tanto, en el punto, esa energía que yo estoy viendo, el paso de esas ondas en ese punto va a ser bastante alta. Por lo tanto, mi sensación o la demanda que voy a percibir va a ser bastante alta en mi estructura, ¿ya? ¿Cuáles son las características que la vamos a ver en las próximas clases? Es que terremotos subductivos tienden a ser mucho más largos, porque como es una ruptura larga, tenemos una serie de pulsos que van viajando y se van acumulando, ¿verdad? Para producir estos largos terremotos con una mantención de cierta intensidad constante en el tiempo, después un decade. Y en cambio los superficiales son puntos de rompimiento muy rápidos que ocurren en un delta de tiempo muy chico, ¿ya? En un espacio pequeño de tiempo se va a romper, ¿verdad? Porque es una ruptura más chica y por lo tanto mis ondas van a ser mucho menor, pero van a ser pulsos grandes, ¿ya? Entonces en el otro tengo muchos pulsos, pero muy, muy seguidos, ¿verdad? Tengo muchos cruces por serie y vamos a ver la influencia de esto, de la energía que está entrando, más que un pulso de un gran movimiento que le estoy haciendo a la estructura. Y este gran desplazamiento me puede generar distintos niveles de daño. El profesor Saragoni habla un poco de los terremotos estos más corticales o superficiales, que se le llaman terremotos destructivos, ¿ya? Porque generan un gran pulso, aunque son muy cortos, pero generan un gran pulso en una cierta frecuencia. Si por mala suerte nuestra estructura está dentro de esa frecuencia, vamos a ver una gran energía que le estoy dando a la estructura en ese pulso.
y por lo tanto la estructura tiene que ser capaz de entrar en movimiento, desplazarse, absorber esa onda y empezar a vibrar. Y a veces las estructuras no son capaces de resistir ese nivel de demanda. No sé si ahí contesta tu consulta. Sí, profe, muy completo, muchas gracias. No hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda, pero igual es quizás muy, muy rebuscada. Pero el No, punto es que yo toda mi vida, hasta yo creo que como los 15, 16 años, viví en Iquique, que es una zona altamente sísmica. El tema es que después de eso me vine a vivir a Concepción. Y siento que, y lo he notado, digamos, en diferencia de semanas, que los sismos en Iquique son completamente distintos a los de acá, en cuanto a que siento que en Iquique son mucho más intensos, pero aún así la escala que se les califica es mucho más baja a la que se les califica acá en Concepción. ¿Por qué puede verse eso? ¿O es simplemente lo mismo que usted decía, un tema de percepción, quizá por el tema de construcción o el tema del mismo suelo Iquique, que es un poco más complejo de trabajar? Ahí dos cosas. Uno es el rompimiento, el contenido de frecuencias que puede tener, que depende del... Y el otro, que vemos que hay tres pasos. Uno es el rompimiento, dónde viajan las ondas, y por último está la última estrato, que es la llegada de la onda a los distintos estratos de suelo, ¿ya? Entonces, tú vas a tener que en suelos mucho más rígidos, ¿verdad? ¿Qué voy a tener? Voy a tener el mismo contenido de frecuencias más o menos que tiene el terremoto, ¿ya? Que el rompimiento propiamente tal. Por lo tanto, vamos a tener en periodos bajos, van a ser pulsos muy fuertes, pero muy de aceleraciones, muy intensos en esta, ¿verdad? Y puede que nuestras estructuras estén en periodos más altos, por lo tanto, la energía que yo le estoy dando a mi estructura o la demanda de desplazamiento a la cual yo estoy sometiendo mi estructura, que vamos a ver más adelante, es más baja. Mientras que en Concepción, lo que nosotros tenemos, y lo vamos a ver, imagínate que es un suelo mucho más blando, ¿verdad? Tiene, por lo tanto, cuando llega la energía, lo que hace es que el suelo empieza a desplazarse en un cierto y a vibrar en una cierta tipo de respuesta, ¿verdad? Y empieza a filtrar cierto contenido de frecuencia. Hay frecuencias donde se va a ver amplificado, hay frecuencias donde no se va a ver amplificado, y por lo tanto es como yo tengo una estructura que va a ser mi suelo, y sobre esa es que yo voy a poner mi estructura. Por lo tanto, tengo un proceso en el que viene la onda, pasa por este suelo, se ve modificado, y yo estando arriba, ¿verdad? Después voy a ver lo que se vio el paso de onda, que es a través de este, que puedes imaginarlo como una caja negra, donde generó un cambio a la demanda que yo estoy viendo, y por lo tanto ahora puedo empezar a ver otro tipo de, o percibir otro tipo de respuesta, ¿ya? Entonces, vamos a ver que una de las influencias grandes es en nuestro tipo, el tipo de suelo que nosotros tenemos, ¿ya? No solo la ruptura, sino también la componente del tipo de suelo. Y después está, depende de los terremotos que hayas visto en la zona de subducción, en Iquique, con respecto a los que hay más en la parte de sur, y vamos a ver que hay en zonas norte, hay distintos, la subducción no es pareja, no es constantemente así, hay zonas donde empieza a subir y después baja, por lo tanto tenemos distintos efectos de cómo va a ser ese rompimiento y cómo van a ser esas frecuencias que van a generar, porque obviamente dependiendo del ángulo donde yo esté, es donde sale la onda, ¿ya? Pero sí, uno puede percibir en forma distinta dependiendo, incluso para un mismo terremoto, dependiendo del tipo de suelo, me puede dar una percepción distinta del movimiento, ¿ya? Amplificándolo, viendo una mayor demanda que en un suelo más rígido. Nosotros tendemos a ver que en suelos más rígidos, las estructuras como edificios se tienden a comportar de mejor forma, ¿ya? Porque su demanda de desplazamiento a lo cual van a estar sometidas, poco menor. Y que tiene que ver con un poco con cómo es la respuesta de las estructuras, que ya vimos al principio en el semestre pasado de dinámica de estructura. Perfecto. Muchas gracias, profe. No, ningún problema. Si se acuerdan, les doy las gracias nuevamente y estamos en la semana civil esta semana creo que es la semana civil, donde hay una serie de charlas. Yo por lo menos voy a dar una en la tarde hoy día y hay otra que se va a dictar
para los que están interesados, el profesor Ramón Verdugo también, creo que el día jueves, de geotecnia, que habla ahí el efecto de suelo, que es súper importante para lo que estamos viendo en el curso. Y adicionalmente, los que estén interesados en el magíster, también hay una charla de magíster que también voy a estar participando el día jueves. ¿Ya? Entonces, que tengan una buena semana y que estén bien. Muchas gracias. Cuídense. Chao, profe, gracias.